Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga a mis amados hermanos, amigos que nos visitan. Les damos una cordial bienvenida a la casa del Señor. Nos alegramos mucho de verles en este lugar. Saludamos también a todos los que están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma TV. Donde quiera que se encuentren, deseamos que Dios bendiga mucho sus vidas. Aleluya. Voy a invitarles a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6. Aleluya. Gálatas capítulo 6. Si hay algún amigo a su lado, comparta con él la Biblia, amado hermano, por favor. ¿Cuánto lo han encontrado? Vamos a tomar la palabra del verso 7 hasta el 9. Dice la palabra del Señor lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, muchas gracias te damos por esta oportunidad maravillosa que nos concedes de estar una vez más aquí en tu casa, alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias por este momento, Padre, en el que vamos a entrar a meditar en tu bendita palabra. Señor, te ruego que hables a lo profundo de cada corazón. Tú que lo sabes todo, tú que conoces todas las cosas, envía la palabra, Señor. Habla, ministra, consuela, fortalece, redarguye a través de tu palabra. Danos a cada uno de los aquí presentes y los que están participando del culto a la distancia, un corazón sensible para recibir tu palabra, que podamos recibirla con humildad, con mansedumbre, y que la pongamos por obra, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Lléname de tu gracia, Señor. Úngeme con tu Santo Espíritu y pon en mis labios el mensaje que tú has preparado para este pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, dándote de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos y amigos. Aleluya. Dios me ha regalado un tema para compartirles que tiene como título: ¿estás sembrando para la carne o para el Espíritu? Amén. ¿Estás sembrando para la carne o para el Espíritu? Sería bueno que usted mismo se hiciera esa pregunta. Yo, fulano de tal, ¿estoy sembrando para la carne o estoy sembrando para el Espíritu? Déjeme decirle, amado hermano, que cada día usted y yo sembramos cosas y también recogemos cosas. Amén. Estamos hablando de personas adultas, la mayoría de nosotros. Yo no le puedo decir esto a un niño, no aplica para un niño. El niño comete travesuras y la Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del niño, pero la Biblia no dice que el niño por sus travesuras va a recoger eso. No, cuando la Biblia nos habla de esto o nos dice esto, se refiere a personas maduras, adultas, amén, con capacidad de discernir, con capacidad de tomar decisiones y
que ya tienen conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Un niño porque haya quebrado una vajilla jugando, pues Dios no lo va a castigar por eso. Pero que usted y yo quebremos la vajilla, eso sí nos va a traer problemas ya. Amén. Sí, porque es que ya somos personas completamente conscientes de lo que hacemos. Un hombre casado que va y se mete con otra mujer que no es su esposa, él es consciente de lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe que eso le va a traer problemas o le va a destruir su hogar, o si la otra mujer con que se metió es casada o tiene novio, hasta lo puede matar. Mire que en cada acto y en cada decisión que se toma, uno está sembrando, uno siembra. Sembramos y después recogemos. Y como todo en la vida, hay cosechas en el corto plazo, hay cosechas en el mediano plazo y hay cosechas en el largo plazo. Si usted quiere cosechas en el corto plazo, siembre tomates. A los 3 meses ya tiene tomates. Pero ya vamos a hablar de cosecha en el mediano plazo, pues bueno, siembre maíz, siembre yuca, se demoran entre 9 meses y 1 año esos cultivos. Pero si vamos a hablar de cosecha en el largo plazo, hay plantíos que se demoran hasta 5 años para poder dar frutos y más. Así es la vida, amado hermano. Hay cosas que usted y yo hacemos que al hacerla estamos sembrando, para bien o para mal, pero estamos sembrando, y la cosecha viene rapidito. Pero hay otras que se demora un poco más, pero llegan también las consecuencias de nuestros actos. Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De lo primero que nosotros tenemos que ser conscientes, hermano y amigo, es que a Dios no lo engaña nadie, ni el mismo diablo siquiera, ni Satanás con toda y su astucia puede engañar a Dios. Y luego dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Segar es recoger la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, todo. Y luego pasa a especificar en qué ámbitos aplica este principio. ¿En qué áreas? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para su carne, ¿quién es el que siembra para su carne? El que se da a darle rienda suelta a todo lo que la carne le pide: placeres, deleites, vicios, porque ellos dicen la vida es para disfrutarla. ¿Y quién le dijo a usted que los cristianos no disfrutamos la vida? Claro que disfrutamos la vida, además la disfrutamos más que muchos inconversos. Yo no sé usted, amado hermano, pero yo no soy amargado, yo soy feliz. Amén. Ser feliz no significa tener, en el caso de nosotros los hombres, 4 o 5 mujeres, eso no es ser feliz. Ser feliz no es andar de discoteca en discoteca. Eso es simplemente darle rienda suelta a los placeres de la carne. Pero la factura viene después. Amén. Hay cosas de las que la gente no habla por vergüenza. ¿Quién va a estar hablando, por ejemplo, abiertamente? Hablo de la gente inconversa, promiscua. ¿Quién va a estar hablando abiertamente de las enfermedades venéreas que continuamente adquiere? Nadie. Porque le da vergüenza. Amén. ¿Quién va a estar hablando abiertamente si un hombre se metió con una mujer casada, que el esposo de esa señora lo está buscando? ¿Qué esposo
¿Qué hombre va a llegar a la casa a decirle a su mujer, a su esposa legítima, mi amor, ¿cómo le parece que un hombre me está buscando para matarme porque me metí con la mujer de él? Eso le toca tragárselo enterito, ¿no? Calladito se queda. Y si de pronto la esposa se da cuenta de que lo están llamando a amenazarlo, él le va a inventar cualquier cosa, pero no le va a decir, es que yo me acosté con la mujer de ese hombre, por eso está tan furioso. Porque el pecado produce vergüenza también. Las consecuencias del pecado producen vergüenza, producen dolor, producen miseria. Por eso dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Todo lo que tiene que ver con corrupción está hablando de algo que se ha dañado, que ya no sirve. Todo lo que tiene que ver con corrupción huele mal. Amén. No trae nada bueno. El que siembra para la carne, y los cristianos sabemos qué es sembrar para la carne y qué es sembrar para el espíritu. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, segará problemas, segará dolor, segará desgracias. Usted puede ver cualquier cosa que el diablo le presente muy atractiva, pero lo que el diablo no le va a decir es, le va a pasar esto y esto. Satanás no le dijo a Eva, es más, pero le voy a decir, doña Eva, para que lo tenga en cuenta, que si usted se pone a comer de ese fruto que yo le estoy ofreciendo, lo van a echar del huerto del Edén, y de ahí en adelante se les va a desgraciar la vida a ustedes. Eso no lo dijo Satanás. Al contrario, le dijo, no moriréis. Dicho de otra forma, tranquila, no les va a pasar nada. Ese es el engaño del pecado. Haga lo que usted quiere hacer, que no le va a pasar nada. Nadie se va a enterar. Eso creyó Eva y eso creyó Adán. Y las consecuencias, hermano, porque ellos estaban advertidos como usted y yo estamos advertidos. Es que, hermano, Dios nos advierte, Dios nos muestra el bien y el mal. Y cada uno toma la decisión que quiera tomar. Dios a Adán le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol que hay allá, ese de la ciencia del bien y del mal, no pueden comer. Si llegan a comer de ese árbol, ustedes morirán. De pronto, por unos días, Adán lo tuvo muy presente. Y tal vez le decía a su esposa, tenga cuidado, recuerde que Dios nos dijo que de ese árbol no. Llegó la serpiente, que Apocalipsis dice que es Satanás, que el Señor lo reprenda, engañó a Eva, ella también le dio a su esposo y vinieron las consecuencias. Primera consecuencia, son expulsados del huerto del Edén, el mejor lugar del universo para vivir, hermano, el paraíso. Literalmente un paraíso, el clima perfecto, no había plagas, las plagas vinieron, hermano, mire, las plagas, las pestes y las enfermedades vinieron como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Antes de Adán y Eva, antes del pecado, antes de ellos pecar contra Dios, no había plagas. Es más, la fiereza de las bestias vino después de la caída de Adán y Eva. A eso súmele, comienzan a engendrar hijos. Y claro, como toda pareja, imagínense Adán y Eva, la primera pareja, viendo sus bebés, sus criaturas, y comienzan a crecer sus hijos. Y un día Caín mata a Abel. Ahí Adán tuvo que haber entendido perfectamente la sentencia que Dios le había dado. El pecado produce muerte. Porque Dios no creó al hombre para que muriera. Fue el pecado lo que trajo como consecuencia la muerte. Pablo dice en su carta a los romanos que así como el pecado entró en el mundo
por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos. De una u otra manera todos hemos pecado, todos. ¿Qué pecados ha cometido usted? Dios lo sabe. ¿Qué pecados cometió en el pasado? Dios lo sabe. Yo quiero decirle, amado hermano, cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, el Señor perdonó todos nuestros pecados. Pero muchas de las conductas que usted y yo cometimos en el pasado, con el tiempo, uno ve que eso le ha traído consecuencias. Amén. Así es el pecado. Dios nos perdonó, pero las consecuencias llegan. Al nombre de Cristo. Por ejemplo, alguien que se dedica, hermano, a consumir licor, drogas y tantas cosas, a darle duro al cuerpo, pues hermano, van a llegar unos días en que ese propio, o mejor, ese pobre cuerpecito que tanto fue azotado con el pecado, con las drogas, con la promiscuidad, con los desórdenes morales, pues hermano, va a empezar a pasarle la factura. Tal vez hay enfermedades que usted esté padeciendo y usted se preguntará, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y resulta fue que en el pasado, hermano, usted le dio duro a su cuerpo. Haga memoria. Amén. Haga memoria. A veces nos golpeamos el pecho, hermano, pero ¿por qué? Yo no entiendo esto, yo no entiendo aquello. Y Dios a veces nos recuerda, es que es por esto, es por aquello. Acuérdate de lo que hacías. Amén. Muchas de las enfermedades del cuerpo, no todas, pero muchas, son el producto de desórdenes alimenticios. ¿Quién lo creyera? Usted se da a comer y a comer y a comer y eso es coma por acá y coma por allá y coma por allá. Espere que el cuerpo le va a pasar la factura un poco más adelante. O sea, mire que, hermano, la palabra nos enseña a usted y a mí a actuar con responsabilidad. Eso es lo lindo del Evangelio, que el Evangelio no es letra muerta. A través de la palabra Dios nos enseña a usted y a mí, por eso Proverbios habla tanto de la sabiduría. Que sabiduría no es tener la capacidad de aprenderse 50 versículos de la Biblia o capítulos enteros. No, cuando la Biblia habla de sabiduría, sobre todo habla de sabiduría para vivir, para tomar decisiones. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? ¿Cómo me muevo aquí? ¿Cómo me muevo allá? Sabiduría. Cuando desechamos la sabiduría y comenzamos a actuar desordenadamente, entonces vienen los años difíciles. Eclesiastés habla de los años en los cuales tengas que decir, ya no tengo en ellos contentamiento, y esos van llegando. Los años de la vejez. ¿Cuánta gente en su época dorada, de sabiduría, de esplendor, de juventud, de oportunidades que tuvieron, no se preocuparon siquiera por conseguir un ladrillo que pudieran decir, este ladrillo es mío? Y llegan a la vejez. Cuando yo veo en la calle ancianos mendigando, yo tengo que preguntarme, yo me pregunto, ¿cómo sería la vida de este anciano? ¿Cómo sería la vida de esta anciana para que haya tenido que terminar en esta condición? No es gratuito, amado hermano. Créame, no es gratuito. Cuando usted ve una persona por ahí arrastrando a algunos, hermano, con estas bolsas, creo que es una colostomía que se llama, ¿cierto? Muy triste, son cosas muy tristes. Con esa colostomía en la mano, por ahí pidiendo limosna. Hermano, yo no, la verdad, no he podido evitar preguntarme, ¿qué haría esta persona? ¿Cómo sería su vida? ¿Por qué tuvo que terminar así? No es gratuito, amado hermano, no es gratuito. Hay desgracias que nosotros nos podemos evitar.
Usted no puede evitar envejecer. Usted y yo no podemos evitar que pasen los años. Pero sí podemos evitarnos muchas desgracias para el mañana. Sobre todo los que por la gracia del Señor hoy hemos venido ya aprendiendo la palabra de Dios que nos habla de sabiduría para vivir. Por eso el buen cristiano aprende prudencia, aprende sabiduría, aprende a esperar en Dios. Porque usted y yo ya lo hemos aprendido. Cualquier decisión alocada y apresurada que tomemos nos va a traer consecuencias. Consecuencias. Como pastores que somos por la gracia del Señor, pues hemos vivido la experiencia de aconsejar gente, mucha gente. Tal vez cientos de personas que se han sentado a pedirnos un consejo. Y hemos visto a muchos que menospreciaron el consejo y su vida después se convirtió en una desgracia. No porque haya sido lo que dijo el pastor Pedro, no, es que la Biblia dice: retén el consejo, guárdalo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Retén el consejo, y a través de la palabra, a través de su palabra, Dios continuamente nos está aconsejando a usted y a mí. Lo que hace el Señor continuamente a través de su palabra es aconsejarnos, exhortarnos, corregirnos, dirigir nuestros pasos. Entonces hay quienes dicen: yo voy a retener el consejo, yo voy a obedecer la palabra. Dios me está diciendo esto a través de su palabra, lo voy a tener en cuenta. Otros dicen: no, yo no creo. Eso es que el pastor está indispuesto conmigo. Y hermano, últimamente, usted no ha notado, hermano, que siempre que él predica es mirándome a mí. Sí, hay gente que habla así. Y es más, todo el tiempo me señalaba a mí. A veces procuro siempre señalar hacia arriba más bien para que evitar de pronto por ahí malos entendidos. Porque no falta, hermano, todo el tiempo me señalaba a mí. No, amado hermano, no. Despójese de ese complejo. Porque más bien no asume la posición correcta. ¿Por qué no entiende? Es que Dios está tratando conmigo, es que Dios me quiere corregir, es que Dios me quiere enseñar el buen camino, es que Dios quiere que a mí me vaya bien. Y por eso trata conmigo, por eso me exhorta, por eso me corrige, por eso me confronta con mi realidad. Si yo estoy andando mal, Dios todo el tiempo me va a confrontar con mi pecado, todo el tiempo. Y puede que el pastor no sepa absolutamente nada de lo que usted está haciendo o ha hecho, pero Dios lo va a confrontar con su bendita palabra. Amén, amados. Al nombre de Cristo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, sea bueno o sea malo. Si usted toma buenas decisiones, hermano, usted va a recoger una buena cosecha. Si usted toma malas decisiones, prepárese, cómprese unos 24 pañuelos, porque después va a tener que llorar mucho. Sí, sea consciente de eso. Es que la Biblia ya nos habla, hermano. Lo que usted siembre, las decisiones que tome ahora, las que ha tomado atrás, tiempo atrás. Dios le ha perdonado, hermano. Yo le pedí perdón a Dios. Sí, yo le creo que Dios le perdonó, pero eso le va a traer consecuencias. Entonces tiene que llegar un momento de nuestras vidas en que usted y yo reflexionemos y digamos: hermano, yo no puedo seguir cometiendo locuras. Yo no puedo seguir tomando malas decisiones. Yo no puedo seguir sembrando para mi carne. Amén. Y especialmente déjeme decirle, si usted ya está pasadito en años, ya no es un adolescente, ya no es un joven de 20 años, pues ya es bueno que empecemos a aterrizar, amado hermano. No nos queda bien a nosotros, ya con los años que tenemos, algunos más de 30, más de 40 y más de 50, y todavía comportándonos como niños, como adolescentes.
Amén. No. Ya hemos cometido demasiados errores, ya hemos tropezado muchas veces, pues yo creo que ya es tiempo de que vayamos ubicándonos. Bueno, yo voy a seguir así, yo voy a seguir tomando malas decisiones, yo voy a seguir cometiendo locuras. Si Dios le viene hablando de una u otra forma, hermano, es bueno que reflexione, porque el tiempo sigue pasando. A usted y a mí los años nos siguen pasando. Amén. Personalmente, desde que tenía por ahí unos 14 años de edad, yo no veía la hora de sacar la cédula. Y el peor error que cometí fue sacar la cédula, hermano, porque de ahí en adelante eso se disparó, hermano, a contar los años. Amén. Uno no ve la hora de sacar la cédula cuando es adolescente. Y sáquela y verá. Amén. Es verdad, hermano, así es. Y pase el tiempo. ¿Qué estamos haciendo usted y yo con nuestras vidas? Porque usted es el dueño de su vida. En ese sentido, usted es el dueño de su vida. Usted toma las decisiones que quiera tomar. Malas o buenas, pero usted es autónomo para tomar decisiones con respecto a su vida. Usted decide si hace esto, si no lo hace, si se va para determinado lugar, si no. Decide con qué amistades quiere recorrer el camino. Eso lo decide usted. Nadie llega a una universidad y le dice, mire, sus amigos tienen que ser estos. No, usted decide qué amigos quiere tener en la universidad, en el colegio, en el trabajo, aún en la iglesia. Nadie le dice, hermano, usted tiene que ser amigo de este hermano y de aquella hermana. No, usted tiene la libertad de escoger, porque somos hermanos en Cristo, pero siempre habrá unos más allegados que otros, eso es lo normal. Y no falta el que siempre se junta es con los carnales de la iglesia, con los rebeldes de la iglesia, con los desobedientes de la iglesia. Entonces se cumple lo que dice la palabra: el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, no dice necio será, será quebrantado. ¿Y sabe por qué no dice necio será? Porque ya es necio. El solo hecho de juntarse con los necios está indicando que él también es un necio y va a ser quebrantado. Mire, sembró. Mire qué decisiones. Yo decido con qué personas me relaciono y con qué personas, hermano, comienzo a forjar una amistad. Pero hay amistades que matan, hermano. Hay amistades que lo pueden llevar a usted al mismo infierno. Hay amistades o hay amigos y amigas que lo pueden llevar a usted a destruirle el hogar. Amén. Tenga cuidado con quién lleva a su casa, amado hermano. ¿Cuántos hombres no han llevado? Es que el mejor amigo a su casa y duerme y come en su casa y termina llevándosele la señora también. O cuántas hermanas o cuántas mujeres, la mejor amiga no sale de su casa y al último sale, pero con el marido, se le lleva al marido. Hermano, el hogar es muy sagrado. Aprenda eso. El hogar es el hogar. Una cosa es que usted invite a un hermano, un amigo, un compañero, lo invitó a almorzar, bueno, charlaron un rato, pero otra cosa es que ahora diga, hermano, nos queremos tanto que somos uña y mugre. Y yo pregunto, ¿y quién es el mugre ahí? ¿Ah? ¿Alguien tiene que ser el mugre o no? No, hermano, no. Ya uno tiene que ir aprendiendo. No estamos en un tiempo para ese tipo de relaciones. Eso en los niños. ¿Cuánta gente comete el error de llevar amigos a la casa y el amigo va a amanecer y ellos le desocupan la habitación matrimonial para que él duerma ahí? Eso no se hace, amado hermano. Eso no se hace. Si yo voy a amanecer a la casa de alguien por alguna circunstancia, me toca amanecer en otra casa y la pareja me va a decir, hermano, venga, duerma en nuestra habitación, nosotros dormimos allí en la sala. Yo no duermo en la habitación de ellos, porque la habitación matrimonial es sagrada. Pero usted es el pastor, no importa, hermano, no.
ni al pastor, ni a nadie. Yo le he enseñado eso a mucha gente. A mucha gente. Porque a veces por cortesía, como normalmente pues la mayoría de las personas, la mejor camita es la matrimonial, por cortesía, el pastor que duerma ahí. No, ni el pastor siquiera, no. Esa es su habitación, esa es su cama. Amén. Y yo a nadie metería a mi habitación tampoco. A nadie. No, hermano, es mi habitación, es mi cama. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, sin mancilla. Entonces, hermano, se comienzan a tomar decisiones que al principio pues no pasa nada, porque es que al principio no pasa nada. A mí me llama mucho la atención la historia de Sansón. Sansón pudo haber llegado a ser uno de los hombres más ilustres de toda la historia de Israel. Porque a través de la historia Israel ha tenido hombres muy ilustres. Se habla de un Abraham, se habla de un Isaac, se habla de un Jacob, se habla de un Moisés, se habla de un Josué, se habla de un Samuel, se habla de un David, se habla de un Isaías, de un Jeremías, de un Daniel, de un Ezequiel. Pero ¿qué cristiano al día de hoy se quiere inspirar en Sansón? Nos inspira Daniel, nos inspira Samuel, nos inspira Abraham, pero nunca Sansón, nunca. Y pudo haber sido uno de esos grandes íconos de la historia de Israel, pero no lo fue. Hermano, Dios le dio a Sansón lo que no le dio al resto de los israelitas. Un poder impresionante. Una fuerza literalmente descomunal, sobrenatural. Es decir, Sansón estaba para grandes cosas, pero terminó mal. Mira, amado hermano, los hijos de Dios no terminan mal. Los hijos de Dios terminan en victoria. Sansón terminó tan mal. Y cualquiera que no haya conocido el trasfondo de la vida de Sansón se preguntaría, pero ¿por qué terminó de una manera tan humillante? Vaya al libro de los Jueces y miremos un poco acerca del final de Sansón. Capítulo 16 del libro de los Jueces. A Dios sea la gloria. Bendito el Señor para siempre. Jueces capítulo 16. Aleluya. Vamos a mirar la palabra del verso 21 en adelante. Verso 21. Hablando de Sansón. Mas los filisteos le echaron mano, oiga, y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Pare ahí, por favor, hermano. Hermano, para un guerrero,
como Sansón. La gente de guerra tiene formas de morir y hay formas de morir que ellos detestan. Algunos de ustedes recordarán al dictador Saddam Hussein. Fue dictador en Irak por muchos años. Finalmente, por allá a comienzos de este siglo, Irak cae y este señor termina, hermano, metiéndose por ahí en cuevas como los ratones, hasta que lo capturan. En Irak le hacen un juicio y lo condenan a muerte por ahorcamiento. Él pidió, suplicó que lo mataran fusilado, no ahorcado, porque la muerte por ahorcamiento es más oprobiosa, es más humillante. La muerte para un hombre de guerra, que lo maten, que muera fusilado contra un paredón, es más honrosa, y no le concedieron eso. Traigo esto a colación para decirle que la muerte de Sansón, igual Sansón algún día va a morir, pero esta manera de morir fue demasiado oprobiosa y demasiado humillante. Primero le sacaron los ojos. Segundo, lo mandan a traer de la cárcel, hermano, y lo convierten en un juguete. Le sirvió de juguete. Cualquiera que no conociera el trasfondo de la conducta de Sansón se hubiera preguntado, pero ¿por qué? ¿Por qué este hombre que Dios usó para darle tantas victorias a Israel, por qué termina de esa manera oprobiosa? Amado hermano, nada es gratuito en esta vida, nada, nada. Algo tiene que pasar cuando alguien termina en oprobio su vida. Algo tuvo que haber pasado. Y estoy hablando de hijos de Dios. Claro, cuando usted escudriña la palabra, cuando usted estudia la vida de Sansón, se da cuenta de que es que Sansón comenzó a sembrar para su carne. Sansón fue un hombre escogido directamente por Dios. Dios le dio a sus padres la instrucción, mire, él será nazareo a Dios desde el vientre de su madre. Nazareo significa consagrado a Dios. No podía consumir nada que tuviera que ver con bebidas embriagantes, ni siquiera uvas podía comer. No podía cortarse el cabello. Era el voto nazareo. ¿Podía tener esposa? Sí, podía tener esposa, pero no podía convertirse en un hombre promiscuo e inmoral como lo fue. Y se dio a la tarea de ser un promiscuo hasta que se encontró con una señora que le dio la medida, doña Dalila. Esta señora Dalila sí lo ubicó. Y recuerde que estaba tan acostumbrado a jugar de esa manera que cuando Dalila finalmente logró sacarle el secreto, dice el escritor que ella le insistía tanto que finalmente su alma fue reducida a mortal angustia, le descubrió todo su corazón y le dijo: la verdad conmigo, por lo que a mí nadie me puede vencer, es porque yo soy nazareo de Dios. Sobre mí reposa un poder especial de parte del Dios del cielo, y la clave está en mi cabello. Si mi cabello llegara a ser cortado, hasta ahí llego yo. Y revelarle eso a un instrumento de Satanás como Dalila, porque la Biblia habla de la mujer virtuosa. Las mujeres virtuosas son una bendición, pero una mujer en las garras del diablo, hermano, es un peligro, es peor que una bomba atómica, hermano. Si una mujer en las garras del diablo es una cosa impresionante, hermano. Amén. Una mujer en las manos del diablo, hermano, mire, es capaz de causar muertes, de todo, hermano, de todo. Pues esta mujer utilizó sus artes femeninas, lo durmió y mandó a llamar ya 5 tipos que tenía preparados. Le cortaron el cabello, y cuando le cortaron el cabello, ella pretendió
hacerle creer a Sansón que seguía siendo fiel a él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, cuidado. Sansón se despierta y se dice para sí mismo: esta vez me saldré como las otras veces. Hay creyentes tan acostumbrados a pecar, se han habituado tanto a pecar, que viven diciendo en el corazón: esta vez me saldré como las otras veces. Pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Porque con Dios no se juega, amado hermano. Con Dios no se juega. Mire el final tan oprobioso, tan miserable que tuvo Sansón, cuando pudo haber sido de los hombres más grandes de Israel. Una nación con más de 4000 años de historia. Y cuando hablamos de los hombres más grandes, si los vamos a hablar, a enumerar, de pronto llegarán a 50 o 100, los más grandes. Si hubiéramos a hablar de la historia contemporánea de Israel, hay que hablar de hombres como un David Ben Gurión, primer ministro de Israel. Fue el que condujo a Israel en la guerra de la independencia del año 1948. De una Golda Meir, primera ministra de Israel, una mujer muy eminente de esta historia reciente de Israel, de un Benjamín Netanyahu. Es decir, hablando de un pueblo de 4000 años de historia, las personas más ilustres, podríamos decir, hermanos, 50, 100, que sean 200, pero en esas 200 yo no incluiría a Sansón, por la forma en que terminó. Es más, tampoco se puede incluir a Saúl, y fue el primer rey, pero tampoco se podría incluir en la lista. Si fuéramos a hacer una lista de los más ilustres de Israel, comenzando por Abraham, no podríamos, yo no incluiría a Saúl. ¿Quién lo incluiría? Si Saúl también terminó mal. Pero ¿por qué termina mal alguien que comienza bien? Saúl fue lleno del Espíritu Santo de Dios, profetizó, Dios lo capacitó para que fuera rey. ¿Y cómo es que Saúl termina? Muriendo de la manera más oprobiosa que puede existir, que es quitarse la vida. Dentro de la mentalidad judía, amado hermano, no está la opción de quitarse la vida. No está. No. El hombre que ama a Dios, la mujer que ama a Dios, no considera el suicidio como una alternativa. Usted no ve a Job considerando la idea de quitarse la vida. Y mire por todo lo que pasó. Usted no ve a David en medio de tantas luchas por las que pasó considerando la posibilidad de suicidarse. No. No. Quienes se suicidan es porque primero caen de la gracia de Dios. La Biblia solo me muestra 2 suicidios, y en ambos casos primero cayeron de la gracia de Dios para finalmente tomar esa terrible decisión. ¿Qué condujo a Saúl a terminar de una manera tan oprobiosa, siendo el primer rey de Israel? La Biblia nos dice qué fue lo que lo condujo a terminar tan mal como terminó. Vaya al primer libro de Samuel, por favor, capítulo 15. A Dios sea la gloria, aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Santo es el Señor. Vamos a leer desde el verso 13 hasta el 23. Aleluya. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo
con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pare ahí, por favor, amado hermano. Ahí comenzó la caída de Saúl. Saúl tenía problemas para obedecer. Era buen guerrero, relativamente estaba administrando bien el reino, pero tenía un problema en su corazón, o dos: rebelión y obstinación. Ojo, no han pasado de moda esos pecados. ¿A cuántos cristianos que en algún momento nosotros pudimos ver que Dios tenía propósitos grandes con ellos, estos dos pecados les arruinaron la vida? Les arruinaron un llamado, un ministerio. Rebelión y obstinación. Obstinación, para que usted lo entienda un poco mejor, es terquedad. Esa persona que es llevada de su parecer. Es lo que yo diga y punto. Es como yo diga y punto. Y no me diga usted nada a mí. Déjeme que yo hago lo que yo quiera. Pero es que mire, no me diga nada. Obstinación, rebelión. Rebelarse contra lo establecido por Dios, rebelarse contra la palabra, rebelarse contra una autoridad establecida por Dios. Ay, hermano, ¿cuántos han caído desafortunadamente ahí de la gracia de Dios? Mire, hermano, que pasan los hombres, pasan generaciones, pero los pecados siguen siendo los mismos. Amén. El pecado sigue siendo la misma. La naturaleza del pecado es la misma. La esencia del pecado es la misma. Y en el caso de Saúl, lo que lo llevó a la desgracia, porque Saúl no terminó sus días en victoria, fueron dos pecados: rebelión y obstinación. Saúl los comparó, dijo: como ídolos e idolatría es la rebelión. Y la adivinación la comparó porque el pecado de adivinación también es abominable ante los ojos de Dios. Nunca diga usted como cristiano, nunca le diga a otro: adivine tal cosa. No, es que nosotros no somos adivinos. No practicamos adivinación. Amén. Hay cosas y hay palabras que no deben estar en nuestro léxico.
Como hermano adivinen, no, nunca ponga a adivinar a nadie. Ni usted tampoco le adivine a otro, no es que yo no soy adivino. La adivinación es pecado, Dios abomina y la abominación y la prohíbe. Ahora yo sé que en el fondo no se está realmente pretendiendo poner a alguien de verdad a adivinar, pero el solo hecho de usar esa palabra a nosotros no nos queda bien. Rebelión y obstinación. Guarde su corazón, amado hermano, de esas cosas. Porque a usted Satanás o lo ha atacado o lo va a atacar con alguno de esos pecados. Y no es profecía. Es que Satanás usa esas estrategias. No haga caso. No se deje. No se someta. Que le dicen que cante en fa, no cante en fa, cante en mí. Sí, porque tiene que cantar en fa. Cante usted en mí. Y la líder vuelve y le dice, hermana, pero que toque en fa. No, yo toco en mí. Y si me molesta mucho, toco en re. Sí. Obstinaciones, llevado del parecer. Hágalo así. Y obedece. Mire que Saúl le insistió a Samuel, pero es que yo obedecí. Mire que yo cumplí. Él cumplió, pero a medias. Y Dios le había dado una orden clara. Era borrar del mapa a los amalecitas. Y la orden era: no se pueden traer nada de Amalec, nada. Ni oro, ni plata, ni ovejas, nada, nada. Y mire, Samuel llega, hermano, y había unas corralejas, hermano, llenas de animales. ¿Y cuál es el pretexto? Mire qué fácil disfrazar las cosas con un tinte espiritual. El pueblo las trajo para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. ¿Le parece poco eso? Pensamos fue en su Dios. Oiga, qué tremendo, ni siquiera en mi Dios, su Dios, a Jehová tu Dios. Esa fue la caída de Saúl. Ahí comenzó Saúl a caer de la gracia de Dios. El resto usted y yo conocemos la historia, cómo luego va y consulta a una divina, una bruja, una medium, y cómo finalmente termina él acostándose sobre su propia espada, porque le suplicó a su paje de armas que lo matara, y su paje de armas, por respeto, era el rey, no lo quiso matar. Cuando él vio que su paje de armas no lo mataba, él prefirió suicidarse antes de que los filisteos vinieran y lo mataran, porque él sabía lo iban a torturar, lo iban a despedazar. Él prefirió quitarse la vida. ¿Tenía que terminar Saúl así? No. Mire que David no terminó así. Y David se vio en peligro de muerte muchas veces. Ya entrando en la etapa ya un poco de la tercera edad, seguía saliendo a combate, hermano. Y un día se le vino uno de esos descendientes de los filisteos parecido a Goliat, casi lo mata. El escritor del segundo libro de Samuel dice que uno de sus sobrinos lo libró, mató al gigante, pero iban a matar a David. Y le dijeron: nunca más saldrás con nosotros a la guerra, no sea que apagues la lámpara en Israel, nunca más. Pero mire que Dios no permitió que David muriera de esa manera tan humillante. Terminó sus días, dice la palabra, lleno de riquezas, en buena vejez. ¿Qué marca la diferencia? Lo que se siembra, amado hermano. Sansón comenzó a sembrar para su carne, y de la carne cosechó corrupción, cosechó humillación, cosechó dolor. Saúl sembró para su carne al ser un rebelde a la voz de Dios, al no dejarse guiar por el profeta de Dios. Sembró para su carne, de su carne segó corrupción. Porque la palabra no se equivoca, amados hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, espíritu con mayúscula, es decir, el que siembra con el propósito de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios,
del Espíritu segará vida eterna. Y podríamos pasar horas hablando de hombres y mujeres que cegaron para el Espíritu y cómo terminaron, hermano. Mire un José. José sembró para el Espíritu. José sembró para Dios. Terminó sus años en victoria, vivió 110 años. Y la Biblia no me dice que los haya terminado amargado, en la indigencia, en un asilo abandonado. No, amado hermano, no. No. Porque Dios honra a los que le honran. Amén, amados hermanos. Yo le pregunto, ¿para qué está sembrando usted? ¿Para la carne o para el Espíritu? Puede que usted se sienta todavía con mucho vigor y estar sembrando para la carne en este momento, no le parezca que le está produciendo muchos problemas, pero usted no tiene la facultad de detener el tiempo va a seguir pasando. Amén. Y si usted sigue sembrando para la carne, más cosechas va a recoger. Está a tiempo de que haga un alto en el camino y le diga al Señor: perdóname por mi necedad, perdona mis locuras, perdona mis pecados, ayúdame, yo sé que esto me va a traer consecuencias, pero a partir de ahora, Señor, no quiero sembrar más para la carne. A partir de este momento yo quiero sembrar para el Espíritu. Si usted a partir de este momento comienza a sembrar para el Espíritu, sí, por ahí en el camino le van a venir algunas cosechitas de lo que sembró atrás, pero Dios le va a dar la gracia, Dios le va a ayudar, usted va a soportar, pero viene la cosecha de lo que sembró para el Espíritu. El problema es que siga sembrando para la carne. El problema es que siga haciendo cosas que no convienen delante de Dios. Recuerde, cada día sembramos y cada día recogemos. Lo que usted y yo sembremos hoy lo recogemos por allá un poco más adelante. Hoy, mañana, en el transcurso de esta semana, de este mes, usted recoge cositas que sembró por allá tiempo atrás. ¿Sí entiende por qué la Biblia nos habla de actuar con sabiduría? Porque es que, hermano, es para nuestra propia vida. El consejo es tu vida, dice la palabra. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Es como si le dijera: eso es tu futuro. Es tu futuro. Dependiendo de lo que hagas ahora, de las decisiones que tomes ahora, va a depender tu futuro. ¿Cómo te va a ir al paso de los años? Dependiendo de las decisiones que usted tome ahora, amado hermano. Si usted decide sembrar para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, del Espíritu segará gozo, del Espíritu segará satisfacción. Nada más agradable en este camino, amado hermano, que a medida que vayan pasando los años, usted pueda mirar con satisfacción hacia atrás y decir: alabo al Señor, porque hasta aquí me ha guardado, porque hasta aquí me ha ayudado, me ha sostenido, ha bendecido mi vida, porque Dios bendice. Pero yo encuentro en la Biblia a alguien que dice: esta es la hora que no he podido realmente decir soy feliz. Y ese alguien es Jacob, que cuando tenía 130 años de edad entró al palacio de Faraón. Faraón, al verle esa ancianidad, esa longevidad, le llamó la atención y le pregunta: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y la respuesta de Jacob es sincera, pero es pasmosa. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a la vida de los años de mis padres. Claro, su papá ya había vivido 180 años, su abuelo 175. Él tenía 130, ya, permítame utilizar este término, estaba fundido ya. Tantos años, llevaba ya más de 20 años sin ver a José, que lo creía muerto. Eso, el dolor por la pérdida de José lo fue matando lentamente. Cuando él fue a ver a José, ya él vivió 17 años más,
pero ya no con el vigor que pudo haber vivido. Amén. Pocos y malos, amado hermano, usted y yo poco a poco nos vamos acercando a la meta, al final. ¿Qué balance podrá sacar usted de su vida? Y hablemos de su vida cristiana. Usted que lleva 5 años, 10 años, 15 años, 20 años en este camino. Si Dios le dijera hoy, hazme un balance. ¿Cómo te sientes al día de hoy? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes bendecido? ¿Te sientes agradecido? ¿Te sientes realizado como cristiano? ¿Qué podría usted responder sinceramente? Porque lo que hay que aplaudirle a Jacob fue su sinceridad. Él fue honesto. ¿Cuál sería el balance que usted podría dar de su propia vida? Llevo X cantidad de años en el Evangelio. Al día de hoy, amado hermano, al día de hoy, ¿cómo es su vida? Y Dios lo sabe y usted lo sabe. ¿Se siente contento, satisfecho? Hermano, me siento contento, Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado. El Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida. O usted en el fondo tendrá que decir, hermano, no, yo sigo con la misma amargura de antes. Sigo siendo el mismo resentido de antes, el mismo frustrado de antes. No he podido ver nada en mi vida de parte de Dios. La pregunta es, si usted al día de hoy no ha podido ver nada especial de parte de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que haber un por qué. Recuerde que le dije, nada es gratuito, amado hermano. Nada. Nada. La ley de causa y efecto dice que todo efecto tiene una causa. Algo tuvo que haber pasado para que se produjera un golpe, una caída, un accidente, lo que sea. Algo tuvo que haber pasado. Tal vez todavía usted está a tiempo de enderezar muchas cosas en su vida, amado hermano, amigo. Usted todavía está a tiempo de creer en Jesucristo, de abrirle su corazón, de comenzar a buscar a Dios de todo corazón para que Él bendiga su vida. Estamos a tiempo, hermano, de enderezar muchas cosas, de hablar con el Señor, de pedirle perdón si le hemos ofendido y de comenzar a tomar buenas decisiones. Dicho de otra manera, de comenzar a sembrar para el Espíritu. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor por este consejo de su bendita palabra. Señor, yo te adoro. Bendito sea tu nombre para siempre. Mil gracias. Mil gracias te doy, Señor, por el consejo de tu palabra que has puesto en mis labios. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas a vivir. Nos enseñas a comportarnos de tal manera que sembremos para el Espíritu y no para la carne. Aquí estamos tus hijos, Señor. Cada uno de nosotros es consciente de qué ha sembrado, de qué decisiones ha tomado, algunas de ellas positivas, otras negativas. Señor, aquí estamos, en tu presencia. Dependemos enteramente de tu misericordia para todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, creemos en ti. Y tú eres muy compasivo y muy misericordioso. Ten misericordia de mis hermanos que sienten que han tomado malas decisiones. Ayúdales a enderezar el camino, Señor. A tomar decisiones correctas, a enmendar los errores que hayan cometido y que a partir de este momento comiencen a sembrar para el Espíritu, creyendo que más adelante van a recoger una cosecha de bendiciones. Pero ayúdales también a quienes hoy están recogiendo cosechas un poco amargas. Dales la gracia, dales la fortaleza
para soportar y para aceptar que es el producto de malas decisiones que se tomaron, de pecados que se cometieron, pero que si se humillan delante de ti, tú les vas a dar la gracia. Tú ya les perdonaste y les vas a dar la gracia para resistir, para soportar y para seguir adelante. Glorifica esta palabra, Señor. Ayúdanos que en la medida que pase el tiempo, Padre, con tu ayuda y el consejo de tu bendita palabra, aprendamos a tomar mejores decisiones, aprendamos a ser mejores cristianos. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo y te damos muchas gracias.